este momento presentar al profesor Francisco de Luis, que impartirá a continuación su conferencia sobre Unamuno y los intelectuales ante el movimiento socialista español. Una conferencia que tendría que haber sido pronunciada de forma presencial y que, dadas las circunstancias, se hará online, y que se encuadra dentro de las actividades que para este año tiene programadas la Asociación de Amigos de Unamuno de Salamanca. Y quisiera comenzar diciendo que me parece un gran acierto de la asociación y de su presidente, Francisco Blanco, el que hayan invitado al profesor Francisco de Luis para que hable del tema aludido, por ser uno de los profesionales que mejor pueden desarrollarlo, dado su amplio currículum y dada su especialización dentro del campo de la historia contemporánea. Francisco de Luis es, en efecto, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca. Tiene una muy extensa y rigurosa obra de investigación y está particularmente especializado en la historia sociocultural, referida sobre todo al ámbito del movimiento obrero socialista en España y centrada mayormente en la etapa del primer tercio del siglo XX español. Y en este terreno pienso que es una referencia especialmente destacada, como no tengo ningún tipo de duda de que ustedes podrán comprobar en cuanto tome la palabra. El ser una referencia en la investigación de algún tema significa que los propios colegas de profesión, en definitiva, que la comunidad científica a la que se pertenece, otorga esa consideración. Y ello es, me parece, realmente importante. Y de este modo, cuando, por ejemplo, Carlos Forcadell, catedrático de Historia Contemporánea y presidente de la asociación que lleva su mismo nombre, Historia Contemporánea, coordinó en el año 2004 el dossier de la revista Ayer, que llevaba por título "A los 125 años de la fundación del PSOE, las primeras políticas y organizaciones socialistas", contó precisamente con Francisco de Luis como reconocido especialista en la materia. Su participación, la participación de Francisco de Luis en el citado número, llevaba por título "La cultura socialista en España, de los orígenes a la guerra civil". Un artículo sumamente representativo de su quehacer historiográfico y de lectura, me parece, obligada para todos aquellos que estén interesados en el tema. La investigación de Francisco de Luis en cuestiones relacionadas con el movimiento obrero socialista es, por lo demás, muy extensa y se ha plasmado en algunas obras notables en forma de libro. Podemos destacar algunas. Por ejemplo, La cultura socialista en España, 1923-1930, 50 años de cultura obrera en España, 1890-1940, La narrativa breve socialista en España, antología, 1890-1936, Historia de la FETE en varios volúmenes, aunque con fechas bastante distanciadas y editoriales diferentes. Magisterio y sindicalismo en Cataluña y Casas del Pueblo y Centros Obreros Socialistas en España, en este caso con la colaboración de Luis Arias. Y por último, Historia del deporte obrero en España, de los orígenes al final de la Guerra Civil. Un libro que fue presentado en el Centro Documental de la Memoria Histórica de aquí de Salamanca hace unos meses y donde precisamente tenía que haberse realizado este acto. Pero Francisco de Luis ha abordado en su investigación otros asuntos de la historia contemporánea de España y cuyos resultados ha plasmado también en publicaciones diversas.
historia, por ejemplo, historia de los grupos monárquicos en la Segunda República, que fue su tesina, es decir, su trabajo original, de origen, que se convirtió en su primer libro. Algo que no es muy usual, porque los primeros trabajos de investigación no suelen dar origen a libros o a publicaciones tan relevantes. Ha publicado también biografías, ha publicado sobre historia de las mentalidades y últimamente se ha embarcado en la investigación y publicación de la historia del nacionalismo español, un tema que ustedes comprenderán fácilmente, bastante notable y relevante. Ha publicado igualmente en forma de colaboraciones en libros colectivos sobre aspectos muy diversos de la historia contemporánea de España. Y en este sentido yo destacaría su colaboración en el volumen referente a la restauración de la muy prestigiosa Historia de España de Menéndez Pidal. Prestigiosa no solo en el país, en España, sino también internacionalmente. Muchas de sus investigaciones pueden encontrarse asimismo en revistas científicas, algunas de ellas muy bien indexadas, muy bien catalogadas, por lo tanto, revistas en muchos casos españolas, pero en algunos de ellos también revistas extranjeras, fundamentalmente francesas o portuguesas. Yo destacaría la revista Sistema, Ayer, Hispania, Historia Contemporánea, Estudia Histórica e Historia Contemporánea, Historia y Política, Los Cuadernos del Norte y otras varias. Es necesario resaltar que en gran medida una buena parte de su investigación ha sido posible por haber estado integrado en grupos de investigación y que estaban avalados por proyectos de investigación. Grupos y proyectos que estaban conectados en algunas ocasiones con los de otras universidades de ámbitos distintos a las universidades de Castilla y León. Por ejemplo, con grupos y proyectos de universidades de Santiago de Compostela, del País Vasco, de las universidades del País Vasco, de las universidades catalanas, lo cual todo ello nos indica la importancia y la valía de la investigación del profesor Francisco de Luis. Si como historiador contemporaneísta Francisco de Luis puede ser considerado como una investigación relevante, también lo es en el campo de la docencia, campo en el que igualmente ha demostrado tener méritos más que suficientes. Tampoco ha descuidado la faceta de la gestión. Fue secretario del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la USAL y fue asimismo coordinador del máster que el mismo departamento ofrecía. Todo lo cual confirma su brillante trayectoria como historiador y como profesor universitario. Y nada más, y muchas gracias, les dejo con su palabra.